Bueno, Héctor Totti Flores nos hizo un currículum de 3 hojas. No lo vamos a leer todo, pero le decimos que es un reconocido dirigente argentino, fundador de la cooperativa La Juanita, pionero del movimiento de trabajadores desocupados, el famoso MTD de La Matanza. Se distinguió luego de los años 90 por ser el único de este movimiento que rechazó la ayuda de los planes sociales. Es un hito, verdaderamente, ¿no? Ha sido compilador de los libros De la culpa a la autogestión y Cuando con otros somos nosotros, publicados los dos por el MTD y reeditados por Editorial Continente y Peña Libre. Ha colaborado en diversas publicaciones, entre ellas El Nuevo Liderazgo, que tratan temas de los movimientos sociales. Entre 2007 y 2011 se desempeñó como diputado nacional por el partido de la coalición cívica, el ARI. Y en la Cámara, esto es muy interesante, fue secretario de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que integró las comisiones de Acción Social, Salud Pública, Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, Derechos Humanos y Garantías, y Población y Desarrollo Humano, o sea que laburó mucho. Fue firmante y cofirmante de alrededor de 200 proyectos, casi todos relacionados con el sector social más vulnerable. Actualmente es líder del movimiento humanista de resistencia y construcción y presidente del incipiente partido político bonaerense Movimiento Social por la República. Vive en el barrio La Juanita, en la localidad de La Ferrer, partido de La Matanza. Muchas gracias. Yo sí me voy a parar, aunque no hay mucha diferencia. Bueno, la verdad es que agradezco mucho de estar aquí y Laura conocía mucho de su trayectoria y el diputado me parece que es como para quedar escuchando un buen rato de su experiencia. Yo voy a centrar más que nada en el proceso que fui haciendo y cómo se llega a la política y cómo está, sobrevive. En realidad yo llego al mundo de las organizaciones sociales por necesidad, no como una decisión. Soy parte de los movimientos de trabajadores desocupados, a quedarme desocupado, fundador del movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, y esta decisión que tomamos en el 2007, cuando el proceso de desocupación que había generado políticas de Estado, el único elemento importante que tenía eran los subsidios del Plan Trabajar, nosotros decidimos, este pequeño grupo, de rechazarlo como una forma de pararse desde la dignidad. Esto nos dio una identidad que aún hoy es reconocida. Fue difícil en el 2001, no me voy a detener acá, y también la decisión de construir nuestro propio trabajo nos llevó a adoptar la forma cooperativa, construyendo una cooperativa que era muy particular, ya que no era una cooperativa de trabajo, sino que era una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. ¿Por qué? Porque el centro para nosotros de la recuperación de este sector que había sido abandonado por el Estado, este sector que había quedado desocupado, este sector que estaba en la más tremenda pobreza, seguía teniendo dos herramientas fundamentales para el desarrollo, que es el trabajo y la educación. Es decir, nosotros quedamos sin trabajo, no por decisión nuestra, sino porque las reconversiones que hubieron en la economía hicieron que millones de personas quedaran desocupadas. Y la educación porque seguía siendo la herramienta fundamental para el ascenso social, es decir, es algo que teníamos en nuestra memoria, ya que Argentina era un país de pleno empleo y la posibilidad de ascenso social estaba a la orden del día, es decir, aquellos que veníamos del interior del país, aunque viniéramos al conurbano, como en mi caso, a parar en una villa,
muchas veces estábamos 1 o 2 años y después, si uno de nuestros hijos estudiaba, se recibía de profesional, le iba bien, en menos de una generación o 2 generaciones ya ingresabas al sector de clase media con todas las expectativas que eso generaba. Sobre esa memoria nosotros construimos este proceso. La cooperativa anduvo bien, empezamos a ser emprendedores exitosos, se sostuvo en la Argentina, difícil de sostener emprendimiento. Nuestro emprendimiento empezó en el 2001, año no muy favorable para hacer ningún tipo de proyecto, sin embargo se sostuvo. Empezamos a recorrer distintos escenarios impensados, ir a dar charlas en las universidades, ahí tuvimos algunos programas asociados con otros y en esto jugó un rol muy importante Poder Ciudadano. En el caso de Martín Churba, un diseñador de aquí de La Recoleta que nos permitió exportar guardapolvos a Japón, remeras a Italia, y entonces fuimos reconocidos por eso y empezamos a transitar un camino absolutamente distinto, ¿no? Este proyecto educativo que nosotros queríamos, no queríamos que pierda los valores esenciales que nosotros creíamos que había que sostener: el sentido de la solidaridad, el compromiso de una educación en valores era fundamental, que no fuera un depósito de niños, ya que muchos cientistas de la educación decían que en los lugares donde poblaban los NBI, es decir, aquellos niños que estaban con las necesidades básicas insatisfechas, no era posible educar, con lo cual declaraban a nuestros niños ineducables y por lo tanto sin ninguna perspectiva. Y nosotros queríamos demostrar y demostrarnos también a nosotros de que eso no era verdad y que aún en las condiciones más desfavorables siempre es posible educarnos. Y para eso no solamente tenemos la escuela, sino también la familia. Así que ideamos un proceso educativo donde la cuestión central pasa por una serie de procesos, pero que se concentra en lo que llamamos la comunidad educativa. Nosotros, la escuela es parte de la creación de una comunidad. Y eso nos pareció que era lo esencial como desarrollo de las organizaciones sociales. Por allá por el 2007 me encuentra llegando a la política desde un lugar distinto de lo tradicional de la política, donde uno llega tratando de disputar espacio como decisión propia, tratando de disputar espacio para ocupar algún lugar electivo, ejecutivo, desde ahí empezar a construir poder. A mí me llegó el ofrecimiento y el rechazo de no querer involucrarme. Entonces me ofrecen ser candidato a diputado y después pensarlo mucho, rechazarlo 3 veces, acepto y termino siendo diputado. Y ahí empieza otra historia, porque aquí hay 2 lógicas. Una lógica es la construcción de la sociedad civil o de las organizaciones sociales y otra lógica es de la política. No digo de personas buenas o malas, digo son 2 lógicas distintas. La primera cuestión que a veces la política no da cuenta es que si aparecen organizaciones de la sociedad civil es porque la política del Estado está fallando. Aparecen las organizaciones de la sociedad civil cuando la política del Estado no dan respuesta a estos procesos que surgen. Así surgen las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones obreras, las organizaciones de desocupados, la de transparencia. Es porque el Estado no genera su propio santo cuerpo y entonces empieza a aparecer estas organizaciones que tienen otra lógica y que no es tampoco idealista ni nada, también construyen poder. Es decir, pues si no dice, no, las organizaciones de la sociedad civil no quieren el poder, sí, construyen poder, pero construyen poder desde el hacer, mientras que las organizaciones las organizaciones políticas construyen poder desde el discurso, desde la promesa, desde el que vamos a llegar cuando tengamos los recursos del Estado. La sociedad civil construye el poder en el hacer como puede. Y cuando más sólida es, más poder tiene. Y esto se muestra. Y creo que esas 2 lógicas chocan. Porque uno muestra lo que está haciendo y por lo tanto demanda participación a partir de lo que muestra, y esto genera mucha envidia. Si vos ya lo mostraste, vos ya sabés, tenés legitimado eso.
mientras que la política te dice, tené confianza en mí, cuando llegue, y esto voy a volver otra vez, cuando llegue voy a hacer tal cosa. Y entonces tiene que armar un discurso de promesa que tenga una empatía con una mayoría de la ciudadanía que está pensando eso. Y ya no interesa si es verdad o mentira. Muchos candidatos llegan con un discurso que saben que no lo pueden cumplir. A mí me tocó acompañar, yo no era candidato, acompañar a muchos de los candidatos que se postulaban en el 2009 que venían del sector del campo, de la lucha del campo. Y hacíamos arengas encendidas en las tribunas, llenas en la ruta, ahí también, compañeros piqueteros de la abundancia, en la ruta diciendo no vamos, no a las retenciones, Se eligen varios diputados que vienen del sector y estos mismos diputados, no otros, estos mismos diputados después cuando había que ir a las comisiones para proponer y llevar adelante el proyecto que tenía que ver con las promesas, como ya habían sido maniatados por sus organizaciones políticas y respondían a la lógica de la política, decían no, hay que segmentar, tal, y ese proceso uno lo vive con mucha desilusión de última porque es muy difícil sobrellevar. Pero el tema de las distintas lógicas a mí me parece que son muy interesantes analizarlo. También en cuanto a esta actitud del que participa en la vida pública, sea desde la ONG o sea desde el Estado, que es la actitud de vocación de servicio. Cuando uno está trabajando en la sociedad civil, está pensando quizás si en algún momento tiene un techo y entonces ver por otros caminos por donde va en la actividad privada o en la actividad pública, pero busca otro. Cuando uno empieza a estar en la política y tiene un cargo, ya la propia cultura te dice vos que llegaste. Y entonces la política se transforma en un punto de llegada de tu vocación de servicio. Y a mí me parece que lo que tiene la ONG es que la ONG es un punto de partida de tu vocación de servicio. Y así también debería ser en la política, ¿sí? Porque la política tampoco es un punto de llegada. Y creo que esta confusión es que hace que todo el mundo quiera llegar y genera una competencia despiadada en la política. En la política casi no hay espacio. Yo promoví cuando era diputado, y creo que Laura lo firmó, un proyecto de una oficina de diálogo entre la sociedad civil y el Congreso. No pudimos sacar el proyecto. Había muchos diputados que venían de la sociedad civil, que hablaban, pero no se animaron a promoverlo para llevarlo adelante, y era solamente un espacio que tuviera la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de saber de qué se trataban los proyectos en el Congreso y los diputados de utilizar el insumo que importante hacía la práctica de la sociedad civil con algunas cuestiones que eran muy importantes. No salió. Hicimos audiencia pública, colaboraron las ONG, pero no salió. Lo vamos a hacer salir. Lo vamos a hacer salir, me gusta esa idea. Acá está la diputada que lo va a representar de nuevo. Entonces me parece que este es un punto. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina hoy? Esto me parece que es muy interesante. ¿Por qué se da todo esto donde parece que no hubiera salida? Porque tiene que ver con que la política se ha transformado en un mundo irreal. Todo el microclima de la política muchas veces no tiene que ver con lo que está sucediendo. Y entonces ya no se tiene en cuenta la importancia que tiene quienes demandan transformaciones y quienes demandan desde algún lugar cambios profundos. Y empieza a haber toda una cultura dominante de defenestrar a todos aquellos que son capaces de ir contra la lógica que hoy está instalado en este micromundo, que tiene sus propios códigos, que tiene códigos. Han llegado a decir algunos diputados, están rompiendo los códigos ante alguna denuncia. Códigos, como se dice en el barrio, de la
marginalidad de la mafia. También en el Congreso hay códigos no escritos, que es el funcionamiento del Congreso. Cuando se hace eso, termina siendo denunciadora serial, termina siendo quien no tiene propuesta, quien quiere romper la armonía en el Congreso, quien quiere romper la armonía en esta institución. El periodismo toma esto porque es parte de la cultura dominante y la ciudadanía se compra el verso. Entonces, develar corrupción es un disvalor. En vez de ser alguien importante, aquel que devela corrupción, aquel que denuncia corrupción en el Estado, termina siendo defenestrado por la propia ciudadanía, que toma ese discurso diciendo no propone nada. Y de verdad, cualquier propuesta que hoy se haga, si no se mete hasta los tuétanos en el terreno de la corrupción, no es viable. Cualquier proyecto de progreso, por más bueno que sea en los papeles, pero si no ahonda en el tema de la corrupción en la Argentina, no es viable. Si termina transando con los sectores de poder que están ligados a eso. Eso es, hay que decirlo. Seguramente acá perdí todos los votos que quería sacar, no este es un escenario calificado, es un lugar calificado. Pero esto quizás no se lo puede decir por televisión, la gente dice, no, mirá, termina aceptando esta cuestión de la cultura dominante, que es una cultura instalada en la Argentina más profunda todavía, que viene de algunos años, que es la cultura del Roban pero hace. Desde otro lugar, cuando vos decís denunciador serial, está diciendo yo estoy de acuerdo con la cultura del Roban pero hace. Aunque no lo diga, pero de hecho digo, lo estás diciendo. Entonces, abordar este tema me parece central, y esto tiene que haber acompañamiento de la sociedad civil. Tiene que haber acompañamiento de las organizaciones. Es una gran responsabilidad de acompañar, aunque no estén de acuerdo en la salida que propone para un gobierno, pero aquellos que son capaces de hacer lo que hace Laura Alonso, tiene que haber acompañamiento. No se lo puede dejar solo, no se puede comer el discurso dominante de que esto va en contra de la gobernabilidad. Todo lo contrario, porque si no dejamos en manos de los delincuentes la posibilidad de gobernabilidad. Y si la posibilidad está en manos de los delincuentes, los intereses entre nosotros los delincuentes son absolutamente opuestos. Y eso va a terminar rompiendo todas las institucionalidades. El otro tema central que a mí me parece que hay que abordar es el tema de la brecha entre los sectores que tienen mucho y los sectores pobres de la sociedad. Eso con crecimiento económico y todo no se ha resuelto, al contrario, se ha ahondado por la política perversa que se ha tenido. Y eso hay que abordarlo. No se puede decir, bueno, ahora solucionamos todo desde un lugar ideal, las instituciones funcionan. No. Yo he acostumbrado a algunos seminarios de Carlos Marx, de Poder Ciudadano, que siempre busca alguna forma de hacer ejemplo. La otra vez hablábamos de la necesidad de a ver si se podía explicar esto dinámicamente, y él planteaba de que la contracara del poder económico es la justicia social, es decir, cómo hacemos nosotros, y esa brecha cada vez más en nuestro país se va agrandando y por lo tanto va generando el crecimiento y el enriquecimiento de muchos que están ligados al Estado, hace que haya más pobres y esa brecha se va agrandando. Y en el otro vértice de un cuadrado, por ejemplo, está el tema de la institucionalidad y de la delincuencia. Es decir, la institucionalidad precisamente, la justicia, las leyes que dicta el Parlamento para que no haya exceso y que haya una armonía en la sociedad, son dos vértices opuestos. Cuando uno dinámicamente la brecha se agranda y estira como si fuera un pañuelo, la institucionalidad y el delito se acercan. Y cuando la brecha se achica, el delito y la institucionalidad se separan. Me parece esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Esa diagonal que une la justicia social con los poderes económicos, con aquellos que han ganado mucho, se tiene que achicar. Y esto es una gran responsabilidad. ¿Para qué?
solamente por un interés económico, y entonces yo, como estoy en un vértice que la paso bien y no me interesa el otro vértice, no hago nada. Sí, se tiene que achicar. ¿Saben por qué? Porque si no va a destruir la institucionalidad, porque empieza a haber todo un mecanismo de parainstitucional que es el que gobierna hoy la Argentina. Hoy la Argentina ya no se respetan las leyes, y en esto hay mucha también discurso dominante que hace que nosotros nos llenemos de prejuicio. Yo les voy a dar un ejemplo muy concreto. Los que conocen el Gran Buenos Aires, muchos de ustedes y nosotros también, nos dicen: vamos a ir lo invitan a ir a Fuerte Apache, a Puerta de Hierro, a la Villa Banana en Rosario, y te preguntan: ¿y puedo ir en coche? ¿No te van a robar? Y a veces no vamos. Nosotros no vamos, que conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme prejuicio. ¿Por qué no vamos a ir? Porque hay muchos delincuentes, es verdad. Porque hay droga, es verdad. Porque hay violencia, es verdad. Y en la otra punta, y si yo le digo, y me dicen a mí: vení que te llevo a Puerto Madero. Y también hay delincuentes. Pero yo no digo no voy. La verdad. Hay delincuentes, y yo, para polarizar, muchas veces le digo: ni en Fuerte Apache, ni en Puerta de Hierro mataron fiscales todavía. En Puerto Madero sí. En Fuerte Apache ni en Puerta de Hierro transportan en valija 90 millones físicos. En Puerto Madero sí. Por lo tanto, este es el problema. El problema es el prejuicio que nosotros tenemos muchas veces para solucionar los problemas. ¿Y dónde está el centro de la solución de los problemas? Es ir a decir con la misma fuerza, con la misma vehemencia que tenemos cuando identificamos estos lugares donde la corrupción policial y política hace que haya zonas liberadas, también decirlo aunque ocurra en la otra punta de la sociedad. Y para terminar, hay un mecanismo perverso que es lo que nos hace creer cosas que nosotros no deberíamos creer, y nos hace creer aunque lo viéramos, que es un mecanismo perverso de relación de la política con los sectores más vulnerables y ahora con todos los sectores de la sociedad, que es lo que llamamos clientelismo político. El clientelismo también, yo no me voy a extender, en los planes sociales, en la ayuda a los más pobres. Ahora, hace 2 o 3 días, en el programa de Carlos Pañi, estaba este economista que lo acompaña, y decía, sacaba ahí unos datos de lo que es el tema de lo que hoy gasta el Estado, y todos estábamos muy preocupados por los 400.000 nuevos empleados que quedan, y él decía, no me acuerdo si es el 8% del presupuesto. Los planes sociales, otro tanto más o menos. ¿Sabes cuál es el sector que más se lleva del dinero del Estado en los subsidios? El subsidio al transporte y a la energía, que beneficia fundamentalmente a la clase media. Ahora, si el político le dice para las elecciones: nosotros vamos a recuperar eso que estamos dando en subsidio para nivelar las cuentas públicas, seguramente los sectores medios no lo votan. Ahora, ahí si no los votan, actúan con la misma lógica, en mejores condiciones que los sectores más pobres que hoy reciben un plan social. Entonces tiene que ver con esta perversión. Y creo que el centro de la perversión es que todo esto que en los barrios más pobres lo hacían los punteros políticos, que te daban un plan y te pedían otra cosa, hoy lo hace la presidenta por cadena nacional. Mariano Álvarez ha hecho su tesis en la Universidad de El Salvador y muchas investigaciones en La Matanza, y nos dice que en realidad la herramienta más importante de clientelismo político es la presidenta a través de la cadena nacional. Y los testimonios que recoge es cuando pregunta ¿quién da la asignación por hijo? La presidenta.
¿Quién da el aumento a los jubilados? La presidenta. O sea, no es el puntero. Antes era el puntero. Y eso vos podías diversificar, el puntero de Dual, el puntero de Massa, el puntero de tal. Ahora no, es directamente la presidenta. Y lo hace por cadena nacional. Y eso está pensado. Entonces la política piensa formas nuevas y sofisticadas de dominación que nosotros tenemos que salir a develar. Y lo tenemos que hacer con fuerza. No importa después a quién votamos, pero develar estas cosas me parece que son importantes. Yo quería terminar con dos cuestiones que me parece que son interesantes, dos amigos que me acompañaron en todo eso. Una frase de Ricardo Faderman, que fue presidente de la Confederación General Económica, una vez me dice, porque había superávit fiscal en Argentina, yo le decía, vamos bien porque hay superávit, y me dice, sí, hay superávit porque no se paga a los jubilados, porque se paga mal, porque se tiene las cuentas fraudulentas en los números, porque el INDEC no funciona. Es lo mismo que en una familia diga, este año, este mes ahorramos todo el sueldo y matamos de hambre a nuestros hijos. Y la otra, eso Ricardo Faderman, la otra frase de Daniel Biglioni, un economista de Mar del Plata, que dice que precisamente esta práctica de develar esto y de la lucha contra el clientelismo y demostrar que se puede armar otra cosa es la diagonal que va entre el poder económico, el capitalismo y la justicia social. Y es en esa diagonal donde nosotros debemos trabajar. Creo que es una gran responsabilidad de la sociedad civil achicar esa diagonal para que haya de verdad un país que sea bueno vivir. Y eso se hace, no se necesita mucha inversión, sino solamente se necesita pararse desde la dignidad. Yo creo que el gran motor para esa transformación es decir, hasta acá llegué, no me como más el discurso, me paro desde la dignidad y empiezo a construir. Yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a tener un país sostenible, vamos a tener un país donde se viva bien, vamos a tener un país con dignidad para todos y todas. La pregunta del millón, a ver si te entendemos la letra. Esto es entonces para vos, Toti. Y dice, ¿cómo lograr que los funcionarios públicos no elegidos ingresen por concurso, supongo que dirá algo así, por mérito y concurso, y sean sancionados cuando violan la ley? Debemos considerar corrupción a la violación de la ley y por añadidura queda impune. Bien, a mí me parece que en la misma pregunta está la respuesta. Aquí hay muchas leyes que podrían decir son capaces de encaminar todos los problemas que tenemos. No es por falta de ley, el tema es que no se cumple. Bueno, ¿cómo romper esa ley? Y yo creo que en este sentido me parece muy importante esto de develar lo que está pasando, porque si no lo hacemos y si creemos que nosotros no podemos incidir en esto, terminamos en la impotencia y la verdad que el corrupto no se detiene ahí. Es decir, hay Perdón, sí. Toti, yo quiero decir, como lo dijo la diputada, no quiero optar de tu tiempo, pero quiero aclarar que yo también vengo de un gran fracaso. Denuncié en un libro, con 2 ediciones, las violaciones sistemáticas en la Administración Pública Nacional y hasta co-creé con el fiscal Manuel Garrido una oficina de denuncia. Pero voy a decir una frase más filosófica o mística, si quiere. Creo que las sociedades salen a la luz cuando han visto la más profunda oscuridad. Sí. Y nosotros estamos transitando eso. Entonces,
creo comunidad. que la propia realidad nos está empujando al cambio porque vemos que esto no tiene límite. Y acá está el tema de la falta de justicia, ¿no? O decir, bueno, la justicia no se cumple, pero el delincuente no se queda ahí. Y lo que hay en Argentina hoy no es solamente falta de justicia, sino que hay impunidad. Y la impunidad es un extracto superior a la falta de justicia. Yo muchas veces utilizo el caso del vicepresidente. El vicepresidente es acusado de querer controlar la empresa que fabrica dinero. ¿Qué hace? Destituyen al fiscal. Sacan la causa de donde estaba el juez que los podía investigar. Destituyen al Procurador General de la Nación. Y se hace votar por sus pares la expropiación de la empresa para borrar todas las huellas. Eso es impunidad. ¿Qué necesidad tenía de hacer todos esos pasos? Hasta podía decir, si iba a la justicia, lo pueden demorar. Pero el poder de ellos, a mí no me tocan, es lo que genera impunidad. Y eso se transmite. Es decir, es una cadena que transmite impunidad y que lo hace ver como, a ellos como invencible e hipotetiza a los que quieren luchar contra él. Creo que esto es lo que nosotros no tenemos que dejarlo, es decir, hay mecanismos, hay forma, y para eso es muy importante la organización de la sociedad civil demandando justicia. Yo creo que es fundamental demandar una justicia independiente que funcione, creer que lo podemos lograr, porque si no, no tenemos destino como sociedad. Y le voy a dar otro dato más para ver la negrura. Esta cuestión de impunidad que decimos, este grado de falta de justicia, nos lleva directamente a que hoy seamos, el peligro mayor es que el Estado sea copado por el narcotráfico. Sí. Ese es el peligro. Es fácil hoy en la Argentina llegar a ese camino. Yo estuve en Colombia, me acuerdo, me decían, una característica del argentino que es medio vivo, que se dice, bueno, yo me meto acá y salgo, chao, murió. Y cuando uno empieza a ver la realidad de lo que sucede, de que hay 90 millones físicos en valija dando vueltas, qué sé yo, y vienen y te lo ofrecen, la posibilidad es cierta. Ahora, ante esa posibilidad, nosotros al contrario de que nos quedemos en casa, tenemos que salir a enfrentarla, y creo que este es el momento que prepara un cambio. Pero para eso tenemos que intervenir en política. Los únicos que se pueden cambiar es intervenimos en política. Y este me parece que es el paso de la sociedad civil, interviniendo, jugándose, comprometiéndose, embarrándose en la política, y quizás una de las cuestiones que más puedo mostrar yo es que se puede estar y se puede salir. Yo después que terminé mi mandato me fui a trabajar en la cooperativa, viviendo en el mismo lugar, no me enriquecí y sigo dando la batalla por mejorar las condiciones de vida institucional en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Toquín. Sí, eso nos llama a todos la atención, que vos debes ser uno de los pocos que pasó por la Cámara y no llegó ahí por herencia familiar y no se quedó dejando su herencia a otro familiar. Así que realmente te lo agradecemos porque sos un ejemplo.